¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a WWE en español. Les saluda Carlos Cabrera. Durante la mayor parte del año pasado, Roman Reigns se ha establecido definitivamente como la cabeza de la mesa y sus acciones han más que hablado que sus propias palabras. Lo ha demostrado plenamente. Sin embargo, hubo una época cuando la cara del lugar era John Cena aquí. Por supuesto, al regresar el líder de la nación Cena, bueno, la lucha por el poder entre ellos dos es real. Cena hizo sentir su presencia inmediatamente retando a Roman Reigns a una lucha por el campeonato universal en SummerSlam. Sin embargo, Roman Reigns no aceptó ese reto, mas sí aceptó un reto similar por parte del príncipe Finn Balor. Esto entonces nos lleva a la firma oficial del contrato para esa lucha en SummerSlam entre Roman Reigns y Finn Balor. Pienso que eres merecedor de retar por el campeonato universal. Y también pienso que eres merecedor de recibir lo que se te viene encima en SummerSlam. La paliza que se te viene encima, dijo. Pero para que quede claro, para que se entienda, yo no pienso como John. Él viene aquí, dice las mismas repeticiones que no valen la pena, algo esto, y habla de superestrellas y dice sus frasecitas. No, ese no eres tú. Tú estás hambriento. Tú lo quieres. Y yo lo entiendo, me cae bien eso de ti. Así que tengo que decir esto. Si tú firmas este contrato, voy a destrozarte y mandarte de regreso a NXT. Parece que Roman no sabe con quién se va a enfrentar. Eso no funciona con Finn Balor. Roman apesta, dice el público. Y pagaron para verlo. Y le estaban tomando fotos. Sacaron los teléfonos todos para tomarle una foto. Y ahora gritan esto. Finn Balor diciéndole firma. La gente no sabe lo que quiere. Hay que darles. Pagaron para ver a Cena. Por favor. Y a Finn Balor. A todas las superestrellas para no pelear. Tú piensas muy altamente de tu persona, ¿no es cierto, Roman? Y quizá de una manera justificada. Pero será mi privilegio regresar a NXT una vez más como campeón universal. ¿Tú te imaginas que se lleve el título para allá? ¡Oh! Baron Corbin está atacando. ¡Culpa de John Sigue Cena! la cara contra la mesa. Finn Balor lo noquea. Ni siquiera terminó de firmar. Ni siquiera pudo firmar Finn. Y le sigue dando con la derecha en toda la cara. ¿De dónde salió Baron Corbin? Pone a volar por encima de la barrera. Lo que está pasando. ¿Qué va a Y hacer? ahora Corbin tiene contrato. ¡Oh, Cabrera! ¿Puede ser lo que estoy pensando? ¡Sí! ¡Se va a robar el puesto! ¡Se va a robar el puesto! ¿Qué demonios está pasando aquí? ¡Se va a robar el puesto! No. Ahí viene Cena, toda máquina, entra Cena al ring. Bota de la zona media y a volar lo mandan contra el poste a Roman Reigns. Y Hablando el de que robar queda ahora puestos. listo con el contrato a sus pies es Cena. ¡Qué gran Hablando casualidad! de robar puestos. O sea, No hay una firma, no hay una firma. bueno, dice el nombre de Finn Balor de todas formas. Él no puede firmar. Nunca firmó Finn Balor. Pero él no puede firmar sobre el nombre de Finn. Él no es Y Finn. ya la firma de Roman Reigns está ahí. John Cena está firmándolo y lo vieron claramente. En primer lugar, tiene una firma feísima. Y en Para segundo que lugar, lo esto no vean puede en ser cámara, legal. miren eso. Esto no puede ser legal. Ahí está la firma de Cena junto a la firma de Roman Reigns. Es el contrato oficial para la lucha por el título universal en SummerSlam. Otra vez John Cena le vuelve a robar a Baron Corbin una oportunidad por un título mundial. Ya lo vieron, ¿no? ¿Y por qué está tan furioso? Yo creo que está muerto del miedo Roman Reigns. Está indignado de que John Cena venga y siempre se meta y se saca con la suya.
¡Qué tremendo cambio de eventos! El enorme evento central de SummerSlam que tendrá lugar en Las Vegas no se quedará en Las Vegas, sino que será presenciado por el universo WWE en su totalidad. John Cena contra Roman Reigns. ¿Mantendrá Reigns su alta posición a la cabeza de la mesa o destronará el líder de la nación de Cena al jefe tribal? Será una enorme lucha y un enorme espectáculo en el Estadio Allegiant. Es un campeón absolutamente devastador, el todopoderoso titular de WWE, Bobby Lashley, ha estado destrozando a todo el mundo a su paso. Y llegamos al punto de preguntarnos quién será el próximo, quién se va a atrever a salir al frente para retarlo. Bueno, la respuesta la tuvimos recientemente con la súbita presencia del miembro del Salón de la Fama, Goldberg, quien vino a retar directamente a Bobby Lashley por el título de WWE. Sin embargo, el campeón todopoderoso rechazó el reto de Goldberg, dijo que no lo iba a dignificar. Sin embargo, hace pocos días, en la mitad del ring, tanto Lashley como MVP estuvieron elogiando la carrera y los logros del miembro del Salón de la Fama, Goldberg. Sin embargo, también dijeron que no le convendría, por muchas razones, incluyendo su propia salud, a Goldberg enfrentar a Bobby Lashley. So I say to you, Mr. Goldberg. Mire, señor Bill, Goldberg, if I may, si me lo permite, do you want to be remembered ¿quiere ser usted recordado as a champion como un campeón or as a casualty? o como una víctima de la guerra? I ask all of you, do Le you pregunto a want todos to ustedes, remember ¿quieren recordar a Goldberg and his... y sus... Y no hay que esperar mucho? Claro que no voy a esperar. Claro que no iba a esperar, Cabrera. Él está loco por salir. Se escucha a la gente. Y obviamente la gente le da incentivo para que venga a interrumpir a MVP. Pero el público se le entrega a Goldberg aquí en Chicago. Están coreando su nombre. Es una leyenda. Eso no puedo cambiarlo. ¿Es una leyenda? Sí. ¿Es un aprovechado? También. Me da la impresión de que MVP quería decir ese reto de Goldberg quizás el último error de su carrera. Pero aquí tenemos como si nada al miembro del Salón de la Fama en muy buen estado físico. Excelente condición física. Nunca ha dejado de lucir así. Con la misma intensidad, la misma ferocidad, la misma fuerza incomparable. Mira, comiendo llamas y respirando humo, es un dragón. Con todo respeto a su ilustre carrera, mi gran pregunta es, ¿tiene Goldberg en este momento lo necesario para vencer a un Bobby Lashley que está en su momento? Es una pregunta muy buena, la pregunta del $1.000.000. Pero el público se le ha entregado en un 1000% a Goldberg. Tú sabes que aquí en nuestro universo se va para donde sopla el viento. Y obviamente Goldberg sopla mucho y se lo lleva consigo. Bobby Lashley. Ajá, Bobby Lashley. así lo dijo. Let's get something straight. Vamos a aclarar algo aquí. If anybody Si should be worried about losing alguien something, debiera estar it's preocupado de you perder algo, eres losing tú. the WWE Championship. Ante la posibilidad de perder el campeonato de WWE. Now, after listening to your Después de intro, haber you're escuchado nothing but scared. lo que dijiste al comenzar, And me you- demuestra eso que estás muerto de miedo. Y You tú look scared. te ves también asustado, nervioso, Now, temeroso. Ahora, I know what you're thinking, yo sé lo Bobby. que estás pensando, Bobby. You're a high-level athlete. Eres un atleta de más alto nivel, You're a gladiator. el más alto calibre, un gladiador. Mírame a los ojos, háblame si me quieres hablar. No los veas a ellos ni los escuches a ellos. But Pero
high-level athlete, Los atletas de alto nivel you question yourself. The gladiator, you show weakness. que preguntarse como tú, ¿por qué dudan de ellos? ¿Por qué demuestras cierto nivel de debilidad como gladiador? Así que You think you're up for the tú challenge? piensas que estás a la altura del reto porque la primera vez que me viste entrar al ring You thought I was your victim. pensaste que yo era tu víctima. You thought I Tú was the pensaste next que yo gladiator. era el que iba a ser Walking down to your victimizado por un Coliseum. gladiador. Iba a ser devorado Well, guess what, por el gladiador ya que Lashley? yo estaba entrando a tu coliseo. This ain't your Pero Coliseum. este no es tu coliseo. This is Chicago. Esto es Chicago. And they can smell fear ellos a pueden mile away. Oler And el you miedo a una milla de either distancia. crap your pants O tú or te you're hiciste scared out of your tu segunda mind. necesidad fisiológica en los pantalones o estás muerto de miedo. You see, it doesn't matter Porque no importa whether I'm 35, si yo tenga 35 años 45 o 45 o 100 años de edad. Goldberg will always siempre be Goldberg. será Goldberg. Goldberg lives Goldberg by the spear, and vive you, en base a la champ, lanza. Y will tú, campeón, die vas a by the morir spear. víctima de la lanza. That's why I am Por eso Goldberg. es que yo soy Goldberg. And because I'm Goldberg, Y debido a que yo soy Goldberg, at SummerSlam, en champ, SummerSlam, campeón, you're next. tú eres el próximo. Vamos a ver cómo le va a su lanza. Si el dueño de otra lanza, que es el campeón todopoderoso, decide finalmente aceptar el reto. Porque yo me quedo todavía así, Carlos, esperando una respuesta que no ha llegado claramente. ¿Qué tal si ni siquiera llega la lanza porque cae víctima del candado del dolor? Bueno, Carlos, ya te lo dije antes y esa respuesta quizás, tal vez, a lo mejor... ¡Oh! Ese es el hijo Sí. de Goldberg. Oh, Y ahí Dios. ¿Viste? se lo está señalando ¿Viste? MVP a Bobby Lashley. Pensaste mal, me transmitiste tu mal pensamiento y me hiciste dudar. Ese es Gage. Oye, cómo ha crecido Gage. Frente al Bobby Lashley. Peligro. No va a Le ser voy a hacer nada. daño a tu papá, le dijo. ¿Viste ese hombre allí? Ese hombre va a terminar con la carrera de tu padre. Y en SummerSlam tú vas a llorar. Porque tu papacito va a haber terminado. ¿Me entendiste? Va a terminar con su carrera. Ahí viene Goldberg, ahí viene Goldberg. Y la lanza para MVP. Pero un momentito, y no se puede hablar en este mundo ahora. Él no estaba haciendo nada. Simplemente estaba dialogando. ¿Tú ves? Eso es como tú. Eso es lo malo de traer a los hijos al trabajo. No, y no, y no. Mira, ahí le doy la razón a Goldberg. MVP fue a encarar al hijo de Goldberg. No, le estaba diciendo unas verdades al hijo de Goldberg. Ni lo tocó. El muchacho no tiene nada que ver con ese asunto. Es un espectador más. Da la casualidad que su padre ha retado por el campeonato todopoderoso de WWE Bobby Lashley, pero no es razón para que MVP vaya a hacerle frente a Gage. Y con eso se puso más grande SummerSlam. Es oficial, amigos, Lashley contra Goldberg. MVP y Lashley quizás hayan encendido algo que vive muy dentro de Goldberg. Goldberg ha sido ese león que ya ha vivido en la cima de la montaña, así que el miembro del Salón de la Fama de WWE sabe lo que se requiere. ¿Continuará Lashley su racha dominante o podrá Goldberg recurrir a su poder una vez más para derrumbar al campeón? Todo tiene lugar el sábado 21 de agosto en Las Vegas. SummerSlam va a ser absolutamente asombroso, fabuloso, increíble. Ya todo está pautado para las luchas por los campeonatos de WWE y el Universal. Así
También todo está listo para el combate por el campeonato femenino de Raw. Una amenaza triple increíble decidirá la campeona de Raw en SummerSlam. ¿Podrá la casi superheroína retener su título contra la poderosa Rhea Ripley y la campeona más condecorada en la historia, Charlotte Flair? Posiblemente se requerirá un esfuerzo heroico por parte de Nikki. Veremos si logra defender exitosamente el campeonato en SummerSlam. En cuanto al campeonato de SmackDown, nos llevamos una tremenda sorpresa con el regreso de Sasha Banks para ayudar a la actual campeona Bianca Belair. La jefa inesperadamente le demostraba cariño y respeto a Bianca, al punto que llegó a hacer equipo con ella para enfrentar a las enemigas Zelina y Carmela. Pero fueron las acciones después de la lucha las que todavía tienen hablando al universo WWE. Yo no sé si de verdad Bianca está muy contenta de que sea la otra la victoriosa. En ese momento están las dos muy contentas. No sé qué les vaya a deparar el futuro porque esto es muy competitivo aquí. Pero nos han regalado una señora noche. ¡Qué gran lucha! ¡Qué! ¡Ahí está! ¡Sorprenden con la puñalada trapera Bianca Belair! Esa es mi jefa. Esa es mi jefa. Esa es la, sí, Sasha Banks que todos queremos ver. Y así se transforma rápidamente Sasha. Lluvia de golpes sobre Bianca Belair. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! Todavía Sasha no se olvida de que fue Bianca la que le quitó el título a WrestleMania. Parece muy bien y que la haya engañado me parece mejor todavía. Inesperadamente y por sorpresa, todavía no se recupera Bianca. Le llueven los golpes. Preparada Sasha. A pasear. Tratando de destrozar a la campeona super de tornado para Bianca, quien todavía no da crédito a lo que está viendo y lo que está sintiendo. Estado de cuentas desesperada Bianca, no puede salirse de la trampa. Papá, lo que se lleva por dentro tiene que salir de una forma u otra. Y lo importante es que Sasha se lo saque para que no le dañe el sistema. Bueno, desesperada está Bianca porque la suelten, pero ya esto no es un combate oficial, no puede escapar de las garras de Sasha hasta que le da la gana a la jefa de soltarla. Yo creo que el cuadro está muy claro. Yo no sé qué van a hacer los oficiales Pierce y Deville, pero para mí la solución está perfectamente escrita sobre las estrellas. La solución se cae de la mata. Miren la celebración cómo se transforma en traición. De la nada. Las puñaladas traperas en la espalda para Bianca. Pero ¿cuándo ha sido diferente? ¿Por qué se extrañan? Eso es lo que hace esta mujer grande, que nunca ha sido diferente. Y en un solo frente. Sasha Banks humillando a Bianca Belair, haciéndola lucir débil, impotente. Y no olvidemos que fue ella quien se llevó la victoria en la lucha. Ahí está diciéndole prácticamente Sasha, Bianca, yo soy la razón por la cual tú estás aquí ahora. Lo mejor, no sé, los 110 días no serán mucho más largos en cuanto a reinado para la señorita Belair. Una noche que se convierte en pesadilla para la superlativa. Sasha Banks demostró sus verdaderos colores. Y así siguen sucediendo muchas cosas nuevas y a medida que van tomando forma, les seguiremos informando en ruta hacia SummerSlam, que va a tener lugar el sábado 21 de agosto a partir de las 8 p.m., 5 p.m. hora del Pacífico a través de Peacock en los Estados Unidos y a través de WWE Network en cualquier otro lugar. Bueno, hasta aquí nos trajo el barco, familia. Les habló Carlos Cabrera, los quiero mucho, los espero la próxima semana aquí en WWE en Español.